Estamos acá desde Generación Desafiante con el Salmo 101, un salmo de David, la vida del justo, con Nicolás Molina, un joven que no ha puesto por poco su juventud, sino que es un anhelo ferviente de santidad y de búsqueda del Señor. Muchas gracias, Nico, te amamos. Muchas gracias y buenas tardes para todos. Entonces, hoy vamos a ver el Salmo 101 que fue escrito por el rey David y se titula por como la vida del justo. Vamos a empezar leyendo el Salmo. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros, vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que, el que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan inequidad. Y bueno, a este salmo le dejé el mismo título al que le da Joseph, que es la vida del justo, pero también en este salmo encontraremos tips de cómo servir a Dios de todo corazón y ser fieles y justos siervos del Señor. Em, en la Biblia habla de un hombre llamado Balaam que quería hacer las cosas bien y hacía profecías sobre el Mesías Israel, eran buenas profecías, pero a la vez vivía de una forma injusta o, por decirlo de otra forma, malvada, ¿sí? Obviamente también hay personas que queremos hacer el bien, lo justo, lo que es correcto y está escrito por Dios, pero en medio del proceso tropezamos y caemos. Pero lo importante no es vivir toda una vida justa. Hay muchos ejemplos que muestran que hombres que siguieron fielmente la Torá, al momento de morir, esperaban que los antepasados como Israel o Abraham o Isaac le recibieran en la entrada del paraíso, pero en vez de eso se encontraron en un juicio y ellos eran los acusados. ¿Y por qué pasa esto? ¿Acaso por seguir la Torá no debían haber sido bien recibidos en el paraíso? Pues no, ya que a pesar de que estos hombres dedicaron tanto tiempo, por no decir todo, a la Torá, no le prestaban atención a su propia familia, a su esposa, a sus esposas o a sus hijos, o hasta a sus amigos. Solo se concentraron en obedecer la Torá. Obviamente los mantenían, les daban regalos a sus esposas y les daban una buena vida, pero no les daban tiempo. Y el tiempo es la única cosa que no vuelve, que no puede volver. Hoy con todo esto, a que la Torá no nos salva. Yeshua ya nos salvó. Y la consecuencia de esa salvación es que nosotros obedezcamos su palabra. Pero no hay que caer en los extremos, ¿sí? Siempre lo mejor es mantenerse en el balance. No hay que caer en los extremos. Ya vimos que estos hombres obedecieron la Torá, pero por no darle tiempo y escuchar a sus familias, no se salvaron. Otros no obedecen la Torá porque dicen que Jesús ya murió por ellos y que no es necesario obedecerla, pero ellos tampoco se salvaron. Sí, Jesús murió por nosotros y resucitó y mandó a sus discípulos a que llevaran el Evangelio por todas las naciones para cumplirlo. Y el Evangelio es la Torá, las buenas nuevas. Si estos hombres hubieran pasado más tiempo con su familia, habrían aprendido otros valores y practicado otros valores como la paciencia y el amor. Y así hubieran aprendido a amar a su esposa, como habrían aprendido a amar a su esposa, habrían aprendido a amar a Yeshua. Bueno, y volviendo a Balaam, algunos judíos ortodoxos comparan el cristianismo, el catolicismo, el protestantismo con Balaam.
con este versículo ya entenderemos por qué, que es Números 23:10, que dice: ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Aquí vemos que Balaam dice que Israel es una gran nación y que no hay como él. Y vemos que él quiere ser como Israel, quiere las bendiciones que se le dieron a Israel, pero no quiere la vida de Israel. O sea, no quiere vivir la vida de obediencia a la Torá. No quiere vivir de acuerdo a la obediencia de los mandamientos. Y si lo comparamos con estas religiones mencionadas, es cierto. No todos, pero la mayoría quiere las promesas, quiere y pide por las bendiciones que se le dieron a Israel. Pero los mandatos que se le dieron a Israel, esos no los quieren. Él y el Balaam quiere morir como justo, pero no vivir como justo. Y pues así no funciona, ¿sí? Si nosotros queremos morir como justos, primero tenemos que vivir como justos. Eh, este salmo, este salmo en hebreo se dice Mismor y su número strong es H4210. La palabra salmo significa instrumento musical o también significa poema al que se le ha puesto música. Poema al que se le ha puesto música. Algunos dicen que este salmo lo escribió David cuando tomó el reino de Israel. Y desde ahí empezaron ese salmo empezó a ser el discurso inaugural de todos los reyes de Israel. O sea, cada vez que iniciaba un nuevo reino con un nuevo rey, eh, inauguraban su reino diciendo este salmo. Y pues muchos reyes lo pudieron haber dicho, lo pudieron haber dicho a todo su pueblo, pero no lo cumplieron. Ni siquiera el mismo David pudo cumplir este salmo. Y el único que sí lo puede cumplir es el Mesías, Yeshua. Eh, iniciamos, iniciamos con el versículo 1 que dice: Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Señor. Y nosotros podemos alabarle y cantarle a Dios cuando estamos en la misericordia, en la gracia. Cuando nos está yendo bien podemos cantarle y alabarle a Dios. Pero la pregunta es, ¿podemos alabarle cuando nos va mal? Sería muy difícil alabarle cuando nos va mal, pero, pero no sería tan difícil si supiéramos y recordáramos este verso, que es Hebreos 12:11, que dice: Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, puede que sea difícil, pueda que sea difícil alabarle cuando nos está yendo mal, cuando estamos pasando por dificultades, pero tanto cuando agradecemos en la gracia como cuando agradecemos cuando nos están yendo mal, cuando nos están disciplinando, de esa disciplina, de ambas disciplinas, nos vendrán frutos que nos van a dar prosperidad. Podemos dar, podemos dar como ejemplo, podemos dar como ejemplo que había una vez un hombre el cual vivía muy feliz. Era un hombre que era próspero, le iba muy bien, adoraba a Dios, le hacía sacrificio por sus hijos y le agradecía por todo lo que él tenía. Y un día se le fue colocada una prueba y se le quitó todo lo que tenía, su riqueza, sus hijos, su abrigo y hasta su salud. Pero él siguió, él siguió agradeciendo a pesar de eso. Y después de que Dios le habló y, y le mostró por qué esta prueba, por qué le había sucedido, sus palabras fueron, que están escritas en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y pues aquí ya vemos que
del hombre que estamos hablando es Job. Este hombre vivió primero muy bien, tuvo prosperidad, se le fue colocada una prueba, se le fue quitado todo, todo lo que tenía se le quitó, pero terminó agradeciendo a Dios porque lo que de esa dificultad, lo que le trajo Dios fue el doble de lo que antes tenía, ¿sí? El doble de lo que antes tenían. Sus riquezas, todo volvió y aún mejor. Entonces, si agradecemos, ya sea en la dificultad o en la misericordia, en las dos debemos agradecer, porque en las dos el Señor tiene un propósito para nosotros. Continuamos con el versículo 2 que dice, eh, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio, andaré en medio de mi casa. Para entender este verso, iremos a Romanos 9:16, que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si queremos conocer, aprender y entender el camino de la perfección, que el camino de la perfección es la Torá, y la Torá en persona es Yeshua, eh, si la queremos entender y saber a qué se refiere en cada verso, no depende de nosotros. Por más que queramos, por más que queramos aprender y hacer las cosas de la mejor forma, no depende de nosotros si lo entenderemos. Solo Dios, de forma sobrenatural, nos va a poder hacer entender a nosotros que, de forma sobrenatural, nos puede hacer saber a nosotros que el misterio, porque hay misterios y preguntas que nosotros mismos, por la mayor sabiduría que tengamos, si no es por Dios, no las podremos comprender. Un ejemplo claro es el misterio revelado a Pablo, que está en Efesios 3, del 1 al 6, dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, si no fuera por Dios que de una forma sobrenatural se le presentó a Pablo, él, a pesar de que Pablo era muy sabio, por sus propios méritos no lo habría descubierto, no habría descubierto que los gentiles eran coherederos de la herencia que les había dado el padre Abraham. Entonces, si no es por Dios, no se les habría mostrado esta revelación. Y tenemos que tener claro que si no es por Dios, no depende del que quiere. Si a pesar de que queramos, no depende de nosotros ni del que corre, solo Dios que tiene misericordia de mostrarnos lo que Él quiere que nos muestre. Y también en Proverbios 4:27 nos dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Cuando en el Salmo 101 nos dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Y como había dicho antes, no debemos irnos a los extremos, sino siempre mantenernos en ese balance. Y podemos tomar como un gran ejemplo, y casi se puede decir que el único ejemplo, como a Yeshua, que él siempre se mantuvo en el balance perfecto. No tuvo que, no tuvo que ser un extremista ortodoxo de la Torah, ni tampoco uno que no la estudiaba. ¿Sí? Él conocía y, y a través de él podemos ver el balance. Y para poder saber y conocer quién y cómo ser una personas íntegras, por favor acompáñenme al Salmo 15. Dice, los que habitarán en el monte santo de Dios, Salmo de David. Señor,
¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquellos cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Aquí podemos, aquí podemos ver cómo ser una persona íntegra, cómo ser una persona íntegra y justa a los ojos del Señor. Así podemos entender más claro cómo no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda y apartar nuestro pie del mal. Y a veces nosotros, eh, ya yendo al Salmo 101, todavía el verso 2, pero la parte en la que dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. A veces nosotros queremos salvar a todo el mundo, queremos enseñarle esto que nosotros hemos aprendido a todo el mundo y mostrárselo, pero primero tenemos que enseñarlo a nosotros mismos, primero practicarlo, aprenderlo y practicarlo nosotros mismos y enseñárselo a nuestra familia. Porque en el verso 8 de este salmo dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Entonces, al final nos muestra que van a destruir a toda la tierra, ¿sí? Pero eso es al final. Si volvemos al versículo 2 dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Primero, hay que seguir el ejemplo que nos está dando David. Primero, tenemos que hacerlo en nuestra casa, empezar por nosotros mismos, aprenderlo, practicarlo, y enseñarlo en nuestra casa. Y pregunto, ¿quién aquí, a ver si puedo colocar todos aquí, quién aquí ha visto películas de Marvel? A ver, así. ¿Alguien ha visto? Entonces les voy a colocar una escena. Ya es muy tarde. Hela ya conquistó Asgard. Asgard no es un lugar. Nunca lo fue. Esto podría ser Asgard. Asgard es donde nuestra gente se encuentra. Incluso ahora. Y justo ahora, tu pueblo te necesita. Nosotros primero queremos ir por el mundo y ya aprendimos que no debemos ir primero por los demás, sino primero por mí, practicarlo yo primero, aprenderlo y practicarlo yo primero y ahí ir por, por mi familia, ¿sí? Por los que conozco, por mis amigos. Eh, ¿Por qué? A ver si me entienden. Porque Israel no es un lugar, sino un pueblo, ¿sí? Entonces tenemos que primero por mí y luego por el pueblo, porque si se lo intenta enseñar a alguien que no es pueblo, igual que como dice Romanos, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces solo a su pueblo es que yo les voy a mostrar y enseñar lo que he aprendido, ¿sí? Em, en en primera de Timoteo 3 del 1 al 5, nos muestra requisitos de los obispos, ¿sí? ¿Qué son los obispos? Un obispado, un obispo, en griego es episcope y su número strong es G1984, que significa supervisión, un supervisor o un líder, ¿sí? Requisitos para ser un líder. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Bueno, muchas gracias. Y aquí volvemos a ver que primero un hombre o
un padre de familia debe primero gobernar su casa y después puede ahí sí eh, cuidar y enseñar a la iglesia de Dios, ¿sí? A su pueblo. Y nosotros podemos ser tres tipos de obispos. Podemos ser tres tipos de obispos. Número uno, tomando con ejemplo a Lot, un extremo negativo. ¿Por qué negativo? Este obispo, este padre de familia, él, cuando, si recuerdan, cuando hubieron dos ángeles del Señor, fueron a casa de Lot, ¿sí? Fueron a donde estaba Lot, para sacarlo de Sodoma antes de que fuera destruida, ¿cierto? Y él los invitó a su casa, y cuando los de la ciudad querían ir por los ángeles a violarlos, a hacerles cosas malas, Lot les quiso dar a sus hijas en vez de los ángeles, ¿sí? Y al final de esto, al final después de que pasó esto, no se salvó ni Lot, ni su esposa, ni sus hijas, ni el pueblo de Sodoma, ¿sí? No pudo salvar a nadie, porque no fue un buen líder, un buen obispo. Otro ejemplo, podemos decir que positivo, es Noé, ¿sí? Noé trató de decirle al pueblo del diluvio, intentó hacerlos entrar en razón, pero no se logró. Pero logró salvar al menos a su familia, al menos salvó a los suyos, a sus 8, a ellos los salvó, ¿sí? Al menos Noé logró salvar a su familia. Ahora, como digo, debemos mantenernos siempre en el balance. Y un ejemplo del balance puede ser Abraham como obispo, que Abraham solo se enfocó en su familia, en salvar a su familia, solo se enfocó en salvar a su familia. Y les fue enseñando lo que lo que Dios le dijo, le enseñó a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y así hasta el día de hoy se ha pasado esta ley, esta palabra, ¿sí? Y él solo se enfocó en su familia, salvó a su familia, y al día de hoy esa familia está en todo el mundo esparciéndose y llamando a otros a volver, ¿sí? Entonces, a través de lo que hizo Abraham, de solo concentrarse en su familia, pudo salvar no solo a su familia, sino también al pueblo, ¿sí? Se salvó a él, su familia, y también pudo salvar al pueblo. Y aparte de eso, ahí en Primera de Timoteo nos hablaba de que un buen obispo era buen hospedador, y a Abraham se le conocía por ser un buen hospedador. Entonces, Abraham es el mejor ejemplo que podemos tener de, de un líder, de un obispo, ¿sí? De mantenerse en el balance, de concentrarse en su familia, y el resto entra por añadidura, ¿sí? Continuamos con el versículo 3, que dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará, ninguno de ellos se acercará a mí. Y bueno, vamos a ver otro versículo que quiero que lea mi papá, que es Job 31, del 1 al 2. Dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? ¿Por qué? ¿Qué galardón me daría de arriba Dios? ¿Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Muchas gracias. Y, y Job hizo un pacto con sus ojos de lo que veía, que no podía ver a otra mujer porque él ya estaba casado, él ya tenía una esposa. Eh, Hizo un pacto con sus ojos de cuidarlos y, y cuidar mucho lo que él ve. Y así nosotros tenemos que hacer, tenemos que cuidar mucho lo que ven nuestros ojos. Ahora, ¿por qué tendríamos que cuidar lo que ven nuestros ojos? Vamos a leer otro verso, que Lynn, si me pudieras ayudar, es Romanos 1, del 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores,
aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Listo, gracias, Linz. Y te quería ver un último favor, tú una vez nos contaste una historia sobre no ver dos veces a una mujer. ¿Te acuerdas? Sí, sí. A ver si la puedes contar. Claro, siempre se habla entre varones que, bueno, ver a una mujer con deseo, como dice la escritura, es considerado adulterio. Entonces alguien hizo un comentario de que mirar dos veces es pecado, ya que si tú vas por la calle a veces se cruza una mujer o se cruza algo, ¿no? Y a veces eso puede ser en cierta manera, a veces inevitable. Sabemos que uno puede evitar esto, pero a veces es inevitable, se atravesó. La primera mirada no es pecado y lo que se decía era que la segunda mirada sí es pecado. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, mirar, ya vi que estuvo la chica, que pasó, y la segunda mirada es ir a buscar a la chica, ¿sí? Seguirla con los ojos y desearla, ¿no? Entonces siempre se habla de que la segunda mirada es pecado. Por eso un joven decía, y lo decía de manera chistosa o graciosa, que por eso cuando él miraba una sola vez, pero miraba detenido. Y entonces ahí también ya es pecado, ¿sí? Entonces sí, se dice muchas veces que la segunda mirada es la que lleva pecado, pero hay que cuidar tanto la segunda, también la primera. Listo. Entonces, pues muchas gracias, Linz. Puede que la veamos, como dice Linz, una vez porque se atravesó o porque se nos pasó, ¿sí? Y el problema no es que la veamos una vez, porque puede ser por accidente. El problema es que la volvamos a mirar y busquemos más. Y también, como decía en este versículo que acabamos de leer en Romanos, que nos complazcamos en lo que practicamos. Si a menos sea una vez, si nos complacemos en eso, ya obviamente ya es pecado. Y no podemos quitar lo que una vez ya vimos. Así como dice también en Mateo 6:22, que dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz, así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán más tinieblas? Entonces lo que veas es lo que vas a tener, ya sea luz o tinieblas. Y también lo que veamos con constancia, en eso va a estar nuestro corazón. Y por eso es importante este verso que vamos a ver a continuación. Es 2 Corintios 3:18, que dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, lo que queramos, lo que veamos con constancia, en eso va a estar nuestro corazón. Y en eso queremos ser transformados. Si vemos muchos youtubers o influencers, si vemos mucho de eso, en eso nos vamos a querer convertir. Y ahí va a estar nuestro corazón. Ya si vemos la palabra del Señor constantemente, dice en este versículo que seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, lo que veamos, eso es en lo que vamos, es lo que nos vamos a intentar ser. Y me pueden preguntar, ¿cómo saber si somos santos? Sabemos si somos santos, como dice en el versículo 3, si aborrecemos el mal. Dice, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Sabemos si somos santos si aborrecemos el mal. En Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco.
Y también nos podemos preguntar, si Yeshua era santo, entonces ¿por qué se la pasaba con pecadores? Pues es sencilla la respuesta, porque él no era influenciado por ellos, sino que él influenciaba a los pecadores y hacía que ellos se volvieran hacia él. Continuamos con el versículo 4, que nos dice, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. En Mateo 7, 21 al 23 nos habla de esto y nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y este salmo vendría siendo como también un salmo profético, ¿sí? Ya que este es esto que dijo David aquí, que dice, corazón perverso se apartará de mí, no conocerá al malvado, es lo que dirá Yeshua al final de los días, ¿sí? En el día del Señor, esto es lo que va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es lo mismo que está diciendo David en este salmo, es lo mismo lo está diciendo Yeshua en los últimos tiempos. Y maldad, la palabra maldad es el Strong G0458, que en griego es anomía y significa ilegalidad o violación de la ley. Y cuando escuchamos violación de la ley, hace recordar rápidamente a 1, 2, 3, 4 o Primera de Juan 3, 4, que dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es pecado, eso es maldad. Infringir la ley pensando que nadie nos ve o nada. Aquí en Marcos 4:22 que nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Aquí me está diciendo en el versículo 5, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. ¿Sí? Y en Marcos nos están diciendo que por más que se lo digamos, ya sea a espaldas o si no hay nadie, lo estamos diciendo, no habrá nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Dios ya lo sabe y en algún momento se lo va a hacer saber a los otros, ¿sí? También en Mateo 12, 35 al 37, nos habla de esto. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y es fuerte lo que nos está diciendo aquí, porque de lo que digamos, de esas palabras que solapadamente creyendo que nadie nos estaba escuchando, viendo, de esas palabras, por esas palabras vamos a ser condenados. Por esas palabras, si decimos buenas palabras, por esas palabras podemos ser justificados y salvados. Pero si creemos que lo decimos a sus espaldas y nadie nos escucha, por esas palabras que Dios escuchó, se las hará saber en el día del juicio y por esas palabras que dijo, los va a condenar y va a ir al fuego, ¿sí? En Levítico 19, 16 al 18 nos dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Y aquí dice yo el Señor como que está afirmando, ¿sí? Está afirmando lo que dice. Y Levítico es uno de los 5 libros que primero se hicieron saber, ¿sí? Dios, aquí podemos ver que Dios nos está advirtiendo, nos dio la Torá para advertirnos y para protegernos y cuidarnos de lo que está por venir, ¿sí? Nos dio la Torá para protegernos
ya porque él ya sabía que por nuestras palabras íbamos a ser condenados. Y el Levítico nos está diciendo no andar chismeando, nos está protegiendo y avisando de una vez desde el inicio que no andemos chismeando para que por esas palabras que digamos no seamos condenados y vayamos al fuego eterno. Continuamos con el versículo 6 que nos dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Ahora, ya sabemos que el camino de la perfección es la Torá, es Yeshua personificado, pero este me servirá. ¿Quién es este? Para saber, iremos a Mateo 25, del 31 en adelante, a ver si mi madre me puede ayudar a leerlo, por favor. Está también en pantalla. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cama y vinisteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Muchas gracias. Y pues más que claro, aquí podemos ver quién es el que le va a servir. Las ovejitas que ayudaron, le dieron al vestido cuando estaba con frío, le dieron comida cuando estaba hambriento, bebida cuando estaba sediento. Cuando estaba solo lo visitaron. Esas personas que hicieron eso con los siervos del Señor, esas personas son los que van a servir a Dios en el reino de los cielos, en la vida eterna. Mas los que no hicieron esto con los siervos del Señor, cuando lo vieron forastero y no lo recogieron, hambriento y no le dieron de comer, bebida y no le dieron de beber, si no hicieron todo esto, irán al castigo eterno, a la muerte eterna o a la muerte segunda. ¿Sí? Continuamos con el versículo 7, que nos dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. Entonces otra vez podemos ver aquí que casa, se puede decir que el pueblo, entonces como decíamos que era profético, Dios está diciendo aquí, no habitará dentro de mi pueblo el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. ¿Sí? Aquí puede estar Dios hablando a través de David, de lo que escribió, que no habitará dentro de su pueblo el que hace fraude y el que habla mentiras, no se afirmará delante de sus ojos. Continuamos
con el versículo 8, que nos dice: de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Y ya pasamos, ya por fin llegamos al final, ¿sí? Ya cumplimos el verso 2, ya sabemos nosotros, y nosotros lo practicamos, y luego se lo dijimos a nuestra familia, al pueblo de Israel, ya habiéndolo dicho, podemos aspirar a hacer lo que dijo David en este versículo, porque ni siquiera el mismo David pudo hacerlo, y el único que lo podrá hacer es el Mesías en los últimos días, y lo que ya hizo. El único que lo ha hecho y lo va a hacer es Yeshua. Y no podemos olvidar esta frase que la mencionó Joseph en su estudio, y tiene mucha razón, que es: si no cortas la maldad, terminas acostumbrándote a ella. Si no cortamos de raíz lo que vemos, escuchamos o hablamos, si no lo cortamos, vamos a terminar acostumbrándonos y ya no nos va a parecer malo, nos va a parecer normal, ¿sí? Entonces tenemos que cortarla antes de que nos acostumbremos a ella. Y ya recordando este verso de Mateo 25:31 en adelante, podemos ver que tenemos que ser íntegros en nuestro corazón, y a los que son del pueblo de Israel, poder enseñarles a ellos y servirles como si fuera Yeshua mismo el que le estuviéramos sirviendo, porque en el último día Yeshua nos va a preguntar por qué no les ayudamos, por qué no les servimos. Y nosotros no tendremos palabras, y sí tiene mucho sentido a la fiesta que vamos y lo que estamos haciendo el día de hoy con los ayunos y todo esto que estamos haciendo, tiene mucho sentido. Y depende de nosotros si queremos ir a la vida eterna o a la muerte eterna. Tampoco puedo decir que depende de nosotros, pero sí depende de Dios y de que nosotros hagamos nuestra parte. Él ya hizo la suya. Terminamos con Apocalipsis 21, del 6 al 8, que nos dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces aquí ya es claro, nos vuelve a rectificar de que nosotros debemos servir como si fuera Dios mismo el que estamos sirviendo, para que de su agua, que es infinita y gratuita, Él nos dé y nos tenga por hijos, ¿sí? Y no que nos tenga por incrédulos y abominables homicidas, y nos mande al fuego con azufre, que es la muerte segunda. Así rectificando, este es un salmo trasnochador. Y vamos con la conclusión, es: si no vivimos una vida justa e íntegra, no moriremos como justos e iremos al fuego eterno. Una última canción. Ya que sigues aquí, aún viéndome así, repleto de fallos, te quisiera pedir fuerzas para seguir, porque yo desmayo. Y ahora ven, sálvame, de mí mismo escóndeme, donde el afán no me ve. Por favor, a la cruz llévame. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio.
Aceptaré que desde cero me construyas. Pon tu mano antes que mis deseos me destruyan y fluyan los años y no se concluya tu propósito divino en mí por no querer correr con la tuya. No dejes que huya el viejo hombre y haga de las suyas. Mira, ya no le sueltes más cabulla. Amárralo con tus lazos de amor, aunque grite y haga bulla, y llévalo guanínigo en la nave de la verdad tuya. Aleluya, Padre. ¿Por qué me bendices? ¿Será que ves lo que seré y no lo que hice? ¿Será el color y los matices que le dan tus cicatrices a una vida sin sentido que sin ti morirá? No sé qué será, que cuando fracaso espero un latigazo, pero recibo un abrazo de consuelo y fuerzas para levantar el vuelo. Rodillas al suelo y solo te pido, Dios del cielo, que Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. La humanidad en mí hace que seguirte sea una escalera que va bajando aunque yo corro como si subiera. Mi esperanza está en que tú me amaste aunque ya lo supieras. Y aunque no soy lo que quiero, tampoco soy lo que era. Nunca me he sentido más amada que estando en el piso. Recuerdo que no es lo que hago, sino lo que tu hijo hizo. Y aunque yo misma me alejo, tú no dudas para amarme. La cruz no es para ser perfecta, sino para perfeccionarme. Mi orgullo me aleja cuando fallo, porque no he entendido que nada de lo que puedo hacer me hará estar bien contigo. Con todo quiero agradarte como un hijo agradecido, pero aún si me equivoco, tú no te rindes conmigo. Quiébrame, rompe mi cántaro, hazme de nuevo. Siendo un odre viejo no llegará el vino nuevo. Estoy aquí, confío en ti, quiero tu corrección. Eso también muestra tu amor. Transfórmame, quebrántame. Si en algo no te agrado, examíname. Si en algo no te agrado, examíname. Eres el alfarero. Quiebrame otra vez si es necesario, pero transfórmame. Eso yo lo aceptaré en silencio. Ok, ya. de la A a la Z, Alex Zurdo. Lizzy, par. Y thank you. Muchas gracias.